Y ya estamos en contacto con Pablo Lada. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto, un saludo a la audiencia. Bárbaro. Pablo, vos tenés una postura sobre los acuerdos que se han hecho con China en torno a la instalación de un reactor nuclear, el Hualongbang, que es digamos, la cuarta central nuclear que habría en la Argentina, con tecnología que no es la nuestra, y tenés observaciones. Nosotros hasta aquí hemos escuchado observaciones a esta nueva instalación, que aparte sería aquí en la provincia de Buenos Aires, apenas 100 kilómetros de la capital federal. ¿Por qué no nos decís vos, que sos un especialista en la materia, cuáles son las mayores observaciones que haces sobre la instalación de este nuevo reactor aquí en Lima, para quienes nos escuchan, que es un pasando Zárate, desde el lugar en el que estamos nosotros, porque nosotros estamos en el Palomar, Morón, oeste del Gran Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás en este momento, Pablo? Yo estoy en la provincia de Chubut, en Trelew, en la ciudad de Trelew. En Trelew, perfecto. Vos estás más protegido que nosotros. Contanos cuáles son las observaciones a la instalación de un nuevo reactor nuclear. Bueno, los patagónicos en 2017 a este mismo reactor nuclear lo rechazamos con enormes movilizaciones sociales. Recuerdo. En lo que fue una verdadera gesta, ¿no? En Río Sí. Negro se quería instalar. Y yo me acuerdo que uno de los lugares era Sierra Grande. Sierra Grande se encuentra a 130 kilómetros de acá, de la puerta de mi casa. Yo decía, si ocurre un accidente, es como si estuviera en la puerta de mi casa, ¿no? Mira. Porque esa es la realidad de la industria nuclear. En primer lugar, eso, que cualquier tipo de reactor nuclear tiene la posibilidad de tener un accidente catastrófico, ¿no? Y por más que nos digan que eso ocurre cada tanto, sabemos que el impacto es para toda la humanidad, ¿no? Como lo ha demostrado Chernóbil, como lo demuestra Fukushima hoy en día, y tantos siniestros e incidentes que ha habido en distintas instalaciones nucleares, ¿no? Por primer lugar eso. Segundo, bueno, hubo un debate respecto a este en particular, que lo quiere imponer China, que es el Hualongbang, que es un reactor de uranio enriquecido, una tecnología que no manejamos y que además es bastante polémica, porque está vinculada a la proliferación nuclear, ¿no? No sé si Claro. recordarás las discusiones que hubo enormes, las amenazas incluso de Estados Unidos a Irán, simplemente por manejar el enriquecimiento de uranio, ¿no? Porque de ahí, además de enriquecer para una central nuclear de este tipo, que se enriquece al 3-5%, es la misma tecnología por la cual podrías enriquecer uranio al 90% para una bomba atómica eventualmente, y digamos, ese tipo de material puede terminar en proliferación nuclear y demás, y por eso hay presiones de Estados Unidos también, ¿no? Que hace poquito se supo que habían enviado incluso a un agente del FBI para presionar al gobierno y demás, porque no quieren saber nada, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y es un reactor que además es de tercera generación, que son un tipo de reactores nuevos, relativamente en realidad, se han inventado hace años, pero no se pudieron llevar adelante, poner en práctica, para solucionar los grandes problemas que tienen las centrales nucleares, en primer lugar que son costosísimos, o sea, la energía nuclear es inviable para un mercado, ¿no? Digamos, para Es muy empresas cara, privadas. muy cara. Carísima, carísima, por eso están quebradas, ¿eh? Las grandes empresas desarrolladoras históricas, la Toshiba, la General Electric, EDF en Francia. Francia viene presionando para que se liberen fondos porque realmente quieren hasta nacionalizar las empresas eléctricas porque están quebradas por los altísimos costos de las nucleares. Son inviables económicamente, esto ya lo han dicho los grandes bancos, financieramente son inviables, esto lo dijo el Citigroup. Entonces, ¿quién aparece? El Estado financiando, ¿no? Y en este caso el Estado chino, porque además esto tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con los intereses de la propia carrera armamentística china, ¿no? Y intereses geopolíticos de ellos. Y por eso nosotros, en una nota que había escrito, nos preguntábamos si realmente era que Argentina lo quería o era una imposición para las otras obras millonarias que el Estado argentino quiere, ¿no? Claro. Entonces este tipo de reactores, lo que es el mundillo nuclear, lo está mirando con lupa, porque no saben si los chinos ciertamente van a poder manejar esta tecnología de manera segura, porque no tienen nada para mostrar. Fíjate vos que en 2017, cuando los patagónicos le dijimos que no,
no tenían un solo reactor nuclear en funcionamiento. Y un reactor nuclear no es como un coche nuevo. Es delicado porque hay que verlo funcionando en el tiempo, ver si trabajan bien cuando hablamos de otro tipo de tecnología. De hecho, ya tuvieron algún tipo de incidente con el único que tienen en China. En 2017 no tenían ninguno, nosotros firmamos. Macri Qué firmó. bárbaro. En 2022, cuando va Alberto Fernández, hay uno funcionando en China desde el año 2020 y hay otro en Pakistán desde el año marzo del 2021. Es decir, no hay mucho para mostrar. Y hay preocupación en ese sentido, ¿no? Más allá de que ¿Y cuál es la yo te estoy hablando. cuál es la particularidad tecnológica de, porque el principio, digamos, es universal en todas las centrales nucleares, pero ¿cuál sería la particularidad de esta central? Bueno, lo que plantean los de tercera generación, que iban a ser supuestamente diseños más estandarizados, con mejores medidas de seguridad, y que iban a superar un gran problema que son los tiempos de construcción, porque una central nuclear, para que tengamos una idea, en el mejor de los casos se puede terminar en 10 años, ¿no? Eso Mm, ya es un desastre financieramente hablando. Supuestamente, estos iban a ser modelos como más estándares, que se iban a poder replicar, porque si vos vas a ver un tipo de central nuclear como las nuestras, las CANDU, que son de agua pesada, ¿no? sí. Y vas a otra y son distintas, porque no se pueden, porque aparecen nuevas medidas de seguridad, nuevas regulaciones. Bueno, estos se vendieron como unos reactores que iban a salvar todos los grandes problemas, que eran tiempo de construcción, estandarización, menores costos, supuestamente mayores medidas de seguridad. Esto lo prometieron en los años 80, pero no se materializó ninguno de esos reactores prometidos, porque efectivamente China está copiando un modelo francés, y hay modelos en todo el mundo, y no se pudo avanzar con esto. Bueno, ahora aparece China con este modelo propio, ya para ofrecerlo al mercado, y bueno, realmente no sabemos cómo van a manejar ellos, que además son actores nuevos en el mercado nuclear, ¿no? En 2017 teníamos una maqueta del reactor, no había más que eso, mostraron una maqueta. Y han tenido un incidente hace poquito con unas cañerías en el reactor propio, ¿no? Todo Mm, eso preocupa, pero nosotros como movimiento antinuclear nos preocupa la energía nuclear en todo su ciclo. Nos preocupa que esto significa más minería del uranio y que si uno sigue el ciclo del combustible nuclear, que empieza en la minería y en teoría termina en un repositorio nuclear, ¿no? sí. Lo que vemos en Argentina es un reguero radioactivo, desde las 6 minas de uranio abandonadas, con más de 6 millones de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos, los impactos en Diocitec, en la planta de producción de dióxido de uranio, las denuncias que ha habido en el Centro Atómico Seiza, la cantidad de residuos radioactivos que hay al lado del embalse. Yo invitaría a que miren las fotos, los hilos secos, ¿no? Porque Mm, hasta ahora no se ha encontrado una solución al problema de los residuos radioactivos, esto lo decimos siempre. O sea, el primer reactor lo puso en marcha Enrico Fermi en el año 1942, o sea que pasaron 80 años. Y en 80 años esta industria no logró decirnos qué va a hacer con esos residuos radioactivos de alta actividad que perduran miles de años y nadie sabe a ciencia cierta y están en guardas provisorias, más allá de algún intento de hacer algún depósito profundo, como fue nuestra lucha acá en Chubut, donde yo estoy, fue sí. contra el basurero nuclear de Gastra, así se lo conoció popularmente, Ujú. y era justamente un repositorio para ponerlos en una roca a profundidad, pero nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar dentro de 100.000 años, porque el plutonio, que tiene una vida media de 24.100 años, lo vas a tener activo durante más de 240.000 años. Por Es eso nosotros increíble. queremos poner en discusión, digo nosotros, porque ahora ha salido un colectivo de organizaciones dentro del movimiento antinuclear de la República Argentina, asamblea y demás, y que estamos organizando una semana, el 23 de abril, donde lo importante es dar información, porque este tema hay muchos mitos, falta mucha información, conocer todos los riesgos que tienen todo su ciclo, para producir además, Mario, yo te escuchaba hace un rato que estaban hablando mucho de energía, Sí. una magra porción de energía, porque la nuclear, a ver, hablamos de transición energética, nadie sabe cómo se va a poder suplantar un mundo consumista como el que vivimos, Ujú. si las renovables van a poder hacer eso, yo la verdad tengo mis dudas, pero sí estoy seguro que la nuclear la podemos suplantar tranquilamente. Y encima, por mucho menos plata, porque las centrales chinas se están hablando de 8.000 millones de dólares, podríamos triplicar
la energía eólica o solar con ese dinero, ¿no? Ajá. Entonces hay cosas que uno no termina de entender muy bien. Bueno, es la Digo, para geopolítica. suplantar, es la geopolítica, para suplantar por lo menos la nuclear, que yo creo a ciencia cierta que no nos vamos a caer del mundo si vamos a un programa de transición de la nuclear, y que lo defina el pueblo argentino. No puede ser que se sigan imponiendo este tipo de cosas de manera tan autoritaria, con tanta falta de transparencia. Yo soy de la idea que lo decidan en un plebiscito, una consulta, si queremos una transición de la nuclear a un tipo de energía eólica o Sí, estoy totalmente de acuerdo. solar, Estas digamos. cosas son demasiado Por lo menos trascendentes. esta. Claro, Son muy trascendentes, esa es la palabra. sí, Estamos claro. hablando de generaciones completas, digamos, ¿no? Sí, sí, no A es ver, que se va el pensemos que, presidente y se la lleva en el bolsillo. Es decir, se va el presidente y claro, te deja ahí un problema por siempre, podríamos decir, porque en realidad para los tiempos históricos de vida que tenemos los seres humanos es para siempre el problema. Ahora, yo estoy viendo que en el mapa del mundo, por ejemplo, Estados Unidos tiene 96 centrales nucleares. sí. China tiene 48, quiere decir la mitad, pero tiene Ujú, más en construcción, tiene 11 en construcción. Rusia tiene sí, 38, Francia 58. sí. Es decir, que el mundo, más allá de lo que hagamos nosotros, felizmente América Latina, nosotros tenemos 3 más una en construcción y Brasil 2 más una en construcción. América Latina Sí. aparece prácticamente limpia de energía nuclear. Pero el En el mundo, sentido de reactores de potencia, claro, sí. ahora en el Para mundo, construir. mira, si yo te hubiera hecho la entrevista esta una semana más tarde, se cumplían 36 años del accidente de Chernobyl, que es, Claro, que es tal cual. el 26 de abril de 1986. Eh, ¿Por qué no se aprende, Pablo, sobre este Es una tema? buena pregunta. ¿Por qué no se Vos fíjate, aprende? no aprendimos ni con Chernóbil ni no aprendimos con Fukushima, que ocurrió Así en es. 2011, ¿no? Y ya pasaron 11 años, ¿no? Ujú. Y Fukushima hoy sigue tan presente como en aquel momento. Y Chernóbil también. Fíjate, los rusos, cuando Sí, entran a Ucrania, cuando invaden Ucrania, lo primero que quieren tomar el control es de Chernóbil. sí. Y vos viste lo delicado que fue todo este asunto cuando cayeron algunos cohetes cerca de Zaporizhia y que Mm. pasara algo ahí. Eso sigue tan presente como hace 36 años. Es decir, la actividad nuclear es la única actividad humana, industria humana, que cuando ocurre un accidente hay que poner un cartelito que diga zona inhabitable como la luna, señor, vuelva dentro de 100.000 años, o 10.000 o 5.000. Eso tiene la única actividad industrial que tiene esa capacidad. Por eso nosotros decimos que un accidente nuclear en algún lugar del mundo es un accidente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los restos de Chernóbil los podés encontrar en la Antártida, o en distinto, lo mismo Fukushima contaminando todos los mares con tritio radioactivo y que ahora están evaluando todo el agua que juntaron tirarla, ¿no? Y hay una fuerte discusión respecto a esto. Es decir, a esto es a lo que nos imponemos, y en el mundo hoy la nuclear no llega al 10%, viene en declive. Vos decías Estados Unidos 90 y pico reactores, Sí. hace 20 años tenía 100 y pico de reactores, pasaba a los 100. Mm. Y los que dicen en construcción hay que tomarlo muy con pinzas, porque algunos están en construcción hace 20 o 30 años, por esto Ajá. que te decía, ¿no? Y financieramente es una hecatombe, un reactor 20 años en construcción, como pasó con la nuestra, con la Tucha 2, que no se sabe al día de hoy cuánto costó realmente, pero hablamos de miles y miles de millones de dólares que ha puesto el pueblo argentino, y encima ahora nos metemos también en un lío con todo esto porque estamos en el centro de la mirada geopolítica, estamos satisfaciendo los intereses de China más que nuestros, ¿no? Sí, Y por eso claramente. uno se preguntaba esto, si realmente era el interés de Argentina, ¿no? Es el interés energético. Nosotros, por supuesto, tenemos una mirada de la energía que decimos, bueno, ¿para qué son las transiciones energéticas? ¿Para quién? ¿No? Todo un debate respecto a esto. Pero claramente, Ahora, hay otro, la nuclear, hay sí, otro dato más que, lógicamente, con esto quizás estoy haciendo un poco de demagogia con los oyentes de la radio, que nosotros estamos, como te decía, en el oeste del Gran Buenos Aires, pero sí, La Argentina en alguna medida es, en alguna medida, un gran desierto con grandes conglomerados urbanos, básicamente. Ahora, hay una megalópolis que va entre La Plata y Rosario, que concentra, no sé, la mitad de la población de la Argentina. En el centro de esa megalópolis hay instalados
2 reactores nucleares y ahora se va a poner un tercero. Así Es casi, porque si vos me dijeras, bueno, lo pusimos, no sé, en la meseta patagónica, en el centro de Santa Cruz, también estaría muy bueno que los santacruceños resistieran. Pero podríamos decir, queda a una distancia suficiente de poblaciones densamente pobladas y quizás una evacuación podría ser administrada. Simplemente aquí no hay evacuación posible, porque tenés, sí. qué sé yo, más de 20 millones de habitantes. Sí, ni hablar, estás hablando de 100 kilómetros en línea recta, ¿no? Sí. Y si vemos los grandes accidentes han afectado un área mucho mayor, ¿no? De poblaciones que tuvieron que evacuarse a esa distancia. Más allá de que tengas que evacuarte o no, no hay planes de contingencia, no se hacen en la Argentina, y no hay estudios epidemiológicos. Este es otro dato muy significativo, porque aún sin Chernóbil, aún sin Fukushima, nosotros sabemos y tenemos datos de que las centrales nucleares en funcionamiento normal hacen emisiones radioactivas al ambiente, ¿no? Esa radiación gamma que nosotros la llamamos una energía sutil porque no la podés ver, no la olés, no la sentís, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando atraviesa tu cuerpo tiene la capacidad de producir mutaciones en el ADN. Esto se sabe desde una placa radiográfica hasta un reactor nuclear. Y después que tienen emisiones que reconocen en sus propios manuales. Caso Embalse, que es muy interesante ver los manuales de construcción del año 79, donde dice vamos a hacer descargas rutinarias de trito radioactivo al lago Embalse, ¿no? Claro. Y no hay estudios epidemiológicos, como sí han hecho, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en distintos países, donde han comprobado el aumento de leucemia, en la mortalidad infantil, en un rango que puede ir desde 10, 15, 20 hasta 50 kilómetros de una central nuclear. Nosotros exigimos esto, que la autoridad regulatoria nuclear, que el Estado, nos diga si efectivamente eso sucede en Argentina. Ni que hablar de un accidente. Y ahí estamos en un gran problema, porque estamos hablando de, como decís vos, 20 millones de habitantes, ¿no? Fíjate vos que cuando ocurrió lo de Fukushima, ¿no? El día que ocurre el accidente, el día de mayor emisión, el viento soplaba hacia el mar. Claro. Esto no lo digo yo, lo sigue diciendo quien era el primer ministro de Japón, que era Naoto Kan, ¿no? En ese momento, que además es físico nuclear, un lindo dato, un gran pro nuclear. Cuando ocurre lo de Fukushima, se dedica a recorrer el mundo en contra de la actividad nuclear, porque se dio cuenta del gran error que habían cometido. El viento sopló hacia el mar. Si hubiese soplado hacia el otro lado, claro. Estamos hablando, lo dice él, de evacuar Tokio, ¿no? 30 o 40 millones de personas. Es decir, sí, que lo, no es... lo dicen autocan, ¿no? Y te doy otro dato más. Hay un señor que se llama Arnie Gunderson, que es un ingeniero nuclear, que integró la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, se dedicaba a armar reactores nucleares, ¿no? A partir de Fukushima lo lees y decís, pero se volvió un antinuclear. Ese señor, un mes después, 2 meses después, se fue a Tokio, tomó muestras en un jardín donde juegan los niños, en otros lugares, se las llevó a Estados Unidos, y en Estados Unidos se consideraría ese material radioactivo que había que ponerlo en un lugar para desechos, material radioactivo, la tierra contaminada, en Tokio, ¿no? Es decir, que tampoco sabemos, porque esta es la parte triste de la energía nuclear también, sus impactos se van viendo en el tiempo, como hoy sucede en Ucrania. Ucrania tiene la mayor cantidad de lugares para niños con distintas discapacidades, de los impactos que generó Chernóbil, Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Orfanatos llenos de niños abandonados, esto lo puede buscar cualquiera, ¿no? Es dramático realmente. Es decir, todo esto es lo que está en juego para producir un 7% de energía en la Argentina. No tiene ningún sentido. Eso es lo que nosotros planteamos, no tiene ningún sentido ni siquiera energético. Es decir, el riesgo que asumimos y que además es transgeneracional, ¿no? Porque, es decir, ¿con qué derecho para producir esa magra porción de energía yo le voy a dejar este paquete no a mis hijos, sino a mis nietos, bisnietos? Es decir, van a tener que estar custodiando los residuos radioactivos que yo generé para un poquito de energía, ¿no? Que no es que digamos, bueno, si me decís Argentina se cae del mundo, no podríamos vivir, bueno, quizás pensaría de otra manera, pero no es esa la cuestión, ¿no? Y que hay detrás, hay un gran lobby, porque hay un aparato tecnológico, y no se puede negar nunca la vinculación
con el armamento nuclear, con la carrera, porque para eso nació. Yo siempre digo, nació maldita, nació para la guerra y a eso está vinculada, ¿no? Ujú. Es decir, el primer reactor nuclear que se puso en marcha era para el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Y Estados Unidos esparció reactores por todo el planeta para hacerse de esos materiales, porque al principio se quedaba con todos los materiales que producían los reactores, ¿no? Los desechos, Claro. porque ahí estaba el plutonio, ahí Ujú. estaba el uranio enriquecido. Se lo llevaba, y por eso yo siempre le digo a cualquiera que me dice es pacífica, que por favor se pregunte si nuestro material nuclear, que se lo han llevado a Estados Unidos también, no está en alguna de las cabezas nucleares de Estados Unidos. Es muy probable. Es decir, esa Y vinculación, por eso hay que la salir. energía para digamos, el uso digamos, la energía nuclear, más que la energía sería la radiación nuclear, no sé, para la medicina. Sí, 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 sí. Yo en eso no tengo ningún tipo de cuestionamiento, los isótopos para medicina, Ahí digamos, ¿no? está. Pero Ujú. esto también hay un gran engaño en ese tema porque nos dicen, no, tenemos que tener la central nuclear para producir medicina, ¿no? Y una central, pongámosle, que tiene 700 megavatios o 1000 megavatios, ¿no? Para que vos tengas una idea, te doy con un dato concreto. Nosotros somos líderes en producción de isótopos medicinales. Ajá. Y el reactor creo que se llama RAIES, estamos hablando de un reactor de 30 megavatios. Algunos pueden ser de menos, 10 megavatios, ¿no? Cuando una central Pequeñito. tiene 1000, muy pequeñito, con una bolsita de uranio, ¿no? Una bolsita de uranio que saques, que no Ujú. necesitas hacer megaminería, ¿no? Sacas un poquito de uranio. Y un reactor que entra en una sala chiquitita, por supuesto, tiene impactos, puede tener un accidente, produce desechos radioactivos, pero no a la escala. Lo Claro. mismo pasa con un reactor para investigación, que se siga investigando, ojalá algún día encuentren la manera de no generar desechos y toda esta historia, ¿no? Ujú. Pero estamos hablando de algo mucho más chiquito, ¿no? Mucho Y más el chiquito, reactor porque argentino CAREM, ¿qué sabes de bueno, ese? eso también, nosotros lo discutimos, son los modulares, esos también son de tipo de tercera generación, se les llama modulares. Avanzan con su construcción también ahí, o sea que ahí tendríamos todo un complejo, y le están aumentando la potencia. El Karen son reactores que se dicen modulares porque se van poniendo módulos, son Mm. chiquititos, pero le ampliamos la potencia armando distintos módulos, ¿no es cierto? Ajá. Y es un desarrollo nacional, que bueno, acá hay una industria, efectivamente, hay un conocimiento y demás, pero estamos en la misma historia. Nosotros, por más que sea nacional y popular, por decirlo un poco chicanero, pero estamos en la misma, un accidente lo mismo, vamos proliferación, y para el mismo concepto, ¿no? Incluso puede ser peor, porque ese tipo de reactores al ser más chicos quieren poner muchos, ¿no? Hay gente que plantea la idea de llenar de reactores más pequeños por todos lados, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que sería el Sí, bueno, mundo claro, si porque ya te ahorrarías la parte del transporte de la energía eléctrica, que siempre también es otro problema. Si pusieras más reactores, tendrías basureros nucleares en cada lado, porque en pero cada claro, lugar donde esté ese reactor es un basurero nuclear. esparcís residuos y tóxicos nucleares por todos lados. Ahora, Totalmente. ¿cómo ves vos? Porque evidentemente hay una demanda de energía. Uno podría decir que en una parte de esa demanda puede ser superflua, ponele, que Ujú. sea para mantener un lujo del cual se podría prescindir, pero también hay una demanda de energía que tiene que ver con la vida misma, ¿verdad? Y vos sos Claro. del sur, sabés también que en invierno no podés casi vivir en la Patagonia si no tenés un poco de gas con el cual calentar el Sí, total. ambiente, etcétera, etcétera. Los hidrocarburos tienden a un declive más tarde o más temprano, vaya a saber en qué momento se da, y deberán ser reemplazados. ¿Vos ves que eso, eh, si vamos a prescindir en el futuro de los hidrocarburos, vamos a prescindir de la energía nuclear? ¿Cuáles van a ser las fuentes energéticas? ¿Va a alcanzar con la energía solar, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica? ¿Cómo lo Sí, ves sí, eso? sí. Bueno, para el mundo que nos plantean hoy, ¿no? Este mundo, sí, efectivamente para mí, hiperconsumista, sobre todo de las grandes potencias, no hay energía que aguante. Por eso nosotros planteamos energía para qué, energía para quién, cómo la sacamos, ¿no? Mm. Es imposible, para mí es muy difícil sostener, porque todos las renovables también llevan recursos minerales, bienes comunes, como decimos nosotros, ¿no? Sí estoy seguro que es imposible con la nuclear, de eso estoy segurísimo. Las renovables yo creo que sí podrían sostener
un consumo más racional para el sostenimiento de la vida humana, digamos, ¿no? Bueno, no nos falte luz, que no nos falte. Ahora, sostener el modelo industrial, yo no sé, es realmente el gran problema humano, o sea, es decir, ¿cómo sostenemos esto, no? El petróleo ha dado energía para esto, que realmente ha generado un problema enorme, ¿no? Porque ya no se puede sostener. Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera son insostenibles, más tarde o más temprano, como decís vos, además se está agotando. Sí. El uranio también se agota, esto hay que decirlo, ¿no? Para tener una planta nuclear tengo que hacer mega minería de uranio. Y además emito mucho dióxido de carbono, porque esto es otro punto también que hay que decirlo, porque nos versean con esto de que podría mitigar los efectos del cambio climático, de la crisis climática que produjo el que viene produciendo el petróleo. Ahora, hay mucha discusión en torno a si las renovables realmente van a poder hacer eso. Vemos cosas bastante bajo este modelo que nosotros lo cuestionamos. Yo personalmente lo cuestiono, el modelo mundial, ¿no? Porque también cuestionamos este sentido como está planteado, pero hace poquitos días se vio en España, por ejemplo, que la solar llegó a producir el 60-70% del consumo de energía, ¿no? En un día de mucho sol y demás. Es decir, si hubiera más cantidad, planteaba un especialista en energía, que ellos calculan que se va a duplicar y triplicar, podrían suplantar el consumo energético en España, ¿no? Por darte un ejemplo. Claro, lo que pasa es que ¿cómo la hacemos solar, en Estados Unidos? la solar la tenés que... ¿Cómo hace Europa? Necesitas sol para la solar y necesitas Necesitas sol, claro. Sí, si tenés Nosotros viento, la Patagonia, digamos, según lo que dicen los propios especialistas, tiene el potencial más grande del mundo. Ahora, claro, también ahí tenés un problema, llenas de parques eólicos, tenés que distribuir toda esa energía para todos lados. Yo personalmente pienso que primero hay que plantearse eso, la energía para los pueblos, bueno, que sea, sí, renovable, que sea en cercanía, buscar métodos combinados que puedan suplantar eso. Yo no creo, sinceramente soy bastante escéptico. Ahora te hago la última pregunta, Pablo. Estas decisiones se adoptan sobre la base de poder, digamos, ¿no? Una u otra, en un sentido o en otro sentido, pero en el fondo son decisiones de naturaleza política que se toman desde cuotas de poder. Está claro que si una empresa, por ejemplo, es petrolera, necesariamente mueve muchísimos recursos y no solo tiene el poder que emerge de la generación energética, sino que además es el poder que emerge del manejo de dinero y la influencia que el dinero tiene en la política concreta. Si hay una gran potencia, por ejemplo en este caso que estamos hablando China en sí tiene mucho poder que lógicamente lo pone en la mesa. ¿Cómo hacen los pueblos, por un lado, para abrir un fuerte debate y estar claros acerca de cuál es el devenir más deseable, pero por otro lado, para poner en la mesa del poder también la cuota parte que corresponde para que los poderosos no se lleven a los pueblos puestos con experiencias que nos transforman en conejillos de India y que realmente nos ponen en una situación de apocalipsis en la cual nosotros no queremos estar? Bueno, no quiero ser autorreferencial por los patagónicos, no por mí, sí. Pero buenos ejemplos son los de la Patagonia. 1996 Gastre, nos querían convertir en el basurero del planeta nuclear. 2017 lo que sucedió en Río Negro, que querían poner esta central, y te puedo decir lo que pasó en diciembre de 2021 en Chubut, donde querían imponer la megaminería, entre ellas la de uranio, que es para estas centrales nucleares. Yo creo en el pueblo movilizado, ¿no? Pero para que haya un pueblo movilizado tiene que haber un pueblo con información, por eso estas actividades que se están planteando. Necesitamos involucrarnos y tenemos que tener conciencia de estos temas que son vitales, ¿no? Porque la energía nuclear es vital. Hay temas que por ahí podemos mirar un poquito para el costado, que tomen la decisión los políticos, yo creo que siempre hay que involucrarse, pero bueno, y hay otros que no alcanza con un voto. Tenemos que decir, bueno, a ver, tema nuclear. No, el pueblo tiene que definir esto, ¿no? No nos pueden imponer algo que, digamos, va a afectar a generaciones. Es el pueblo movilizado, el pueblo de las calles, el que ha frenado incluso a potencias como China, porque en Río Negro, cuando vinieron los chinos a buscar el lugar y recorrían la costa,
el pueblo movilizado lo siguió en vehículos por todos lados y no pudieron ni ver el agua, ¿no? Porque le planteaban y salían con carteles y le decían, no señores, no queremos ser nosotros quien reciba esta central nuclear, váyanse de acá, ¿no? Y se fueron, se tuvieron que ir los chinos, a pesar de que era esta potencia. Ahí me parece que es donde corre esto, ¿no? Y por eso nosotros estamos planteando, desde el día 23 de abril al 30 de abril, que tenemos el Día de la Tierra, el 22, y el 26 de abril tenemos Chernóbil, como vos decías, el aniversario, una semana donde vamos haciendo también una campaña de difusión, ¿no? Hay unos ¿sabías qué? Que puedes encontrar en las redes, donde vas viendo, todo esto. Sí, ¿sabías qué? Por ejemplo, que cualquier dosis radiactiva es genéticamente indeseable, por ejemplo, ¿no? Para entender que no hay una dosis mínima, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Así varias placas donde se va bajando información. Y en Zárate, que es el lugar donde se quiere poner la central nuclear, el día 23 de abril, que es sábado a las 17 horas, van a estar en una plaza frente al municipio movilizado. Y así en varias ciudades, en mi ciudad, en Trelew también, en Tucumán, en La Rioja, y toda una semana de difusión, porque lo que necesitamos es información, por eso valoro mucho que nos hayas dado este espacio, porque en el tema nuclear, incluso hasta en los movimientos ambientales, se desconoce un poco, porque se lo ve como medio distante, ¿no? Pero cuando uno le pone la lupa, se encuentra con la minería del uranio, y ya te digo, la propia Comisión de Energía Atómica reconoce todos los impactos que dejó, que si los lees, decís, no, ¿quién escribió esto? Ellos, quienes proponen lo que tienen escrito es de terror, digamos, los impactos que ha generado las minas de uranio. Cuando pones la lupa, ves los desechos en embalse, que hay en unos silos que parecen unos cigarros. Invito a que miren por Google Maps los silos secos que están al lado de la central nuclear de embalse, y adentro hay más de 2.000 toneladas de uranio natural y como 9 toneladas de plutonio, ¿no? Claro. Y eso no está protegido como la carcasa del reactor. Bueno, todo esto, cuando uno empieza a ver, ¿y qué impacto está teniendo hoy en la Argentina si no hay estudios epidemiológicos? ¿Qué impacto puede tener si no hay un plan de contingencia en caso de que hubiera un accidente grave? Porque claro, no quieren hacerlo porque hacerlo sería reconocer que eso puede pasar y que eso es realmente dramático, ¿no? Así es. Y bueno, así que estamos en manos de todo. No nos podemos quedar al margen. Eso yo creo que sería el mensaje. Nosotros acá en lo que fue la lucha de Gastre, decíamos quedarse al margen es inmoral, ¿no? Esa era una frase, un eslogan. Claro. Para involucrarnos, ¿no? Porque son temas parteaguas, ¿no? Que definen nuestro futuro, no son cualquier tema. Lo mismo pasaba con la minería en Chubut. Pablo, el tiempo se me fue, pero esperemos que se sensibilice el pueblo de los grandes centros urbanos del área metropolitana. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que Capital Federal entienda que está a 100 kilómetros y que está en la puerta de su casa. El reactor está en la puerta de su casa. Así es. Bueno, Pablo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de participar aquí en los micrófonos de Radio La Luna, en nuestro programa que es La Brújula. Muchas gracias a vos, Mario. Un saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Hemos hablado con Pablo Lada.